nos importa y mucho, y es lo que comemos. ¿Sabían ustedes que si comemos más pescados adecuados podríamos vivir más tiempo? Nos va a dar la respuesta nuestro nutricionista Jaime Enrique García. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Buenos días, muy bien. ¿Es cierto eso, que si comemos pescado de buena calidad podemos vivir más tiempo? Bueno, ahora recientemente ha salido un estudio en un país nórdico que habla de que podría tener ciertos beneficios, pero sobre todo en la población, en hombres mayores de 50 años y en mujeres premenopáusicas. Pero bueno, aún quedarían muchos estudios que hacer, no nos podemos nunca fiar por un solo estudio. Lo que no está en los estudios, y lo sabemos a ciencia cierta, es que comemos menos pescado del que tendríamos que consumir. Sin duda, España es un país que eminentemente tiene un exceso de energía a la hora de comer, comemos muchas calorías, consumimos mucha grasa y esa grasa generalmente es proveniente de las carnes rojas. O sea, tenemos un consumo de carnes rojas elevado, no solo en España, en casi toda Europa. Y las recomendaciones tienden a decir que incrementemos el consumo de pescado pues para evitar ese exceso. Comemos poco pescado. Comemos poco pescado, comemos más carne de la habitual, y cuando tú hablas de esa horquilla, de ese estudio nórdico, pues realmente yo creo que le va a interesar mucho a la gente que nos ve, porque más o menos nuestro target, nuestra gente que está ahora mismo sentada en el sillón viendo este programa, dirá, pues voy a poner a ver alerta el oído, a ver qué tengo que comprar hoy en nuestra cesta de la compra. Más o menos se debería de comer una cantidad de unos 350 gramos de pescado semanales. ¿Cómo tenemos que dividir eso? ¿Qué tipos de pescado? Porque claro, también nos asusta temas como el mercurio. Ya hemos escuchado en muchas ocasiones que el atún sería un tipo de pescado, aquí una vez, que aquí lo contamos también, que tiene o podría tener ese mercurio. También pasa con el pez, el tiburón y el espada. A ver, con la alimentación hay una cuestión que es prioritaria. O sea, lo que puede ser bueno para unas cosas puede ser perjudicial para otras. Entonces, lo que tratamos de buscar siempre es un equilibrio, ¿no? Primero, debemos como población disminuir el consumo de carnes rojas e incrementar el consumo de pescado. Como tú bien decías, se hablan de unos 350 gramos, pero bueno, no tendría por qué ser una cantidad cerrada. Exacto. Y depende de las personas, de su actividad física, de la edad. Pero bueno, decimos los expertos que lo ideal sería que fuese mitad y mitad, azul y mitad blanco. Pero aquí habría salvedades. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene sobrepeso o que consumo en exceso grasas, deberé limitar todos aquellos alimentos que me proporcionan muchas calorías, con lo cual en este caso el pescado azul me las proporcionaría. Si yo ya consumo 1 o 2 raciones a la semana de pescado azul, no tengo que consumir más. O sea que un poco también esa valoración que estamos haciendo, o esa cantidad que distribuimos semanalmente en esos 350 gramos, depende también de nuestras condiciones físicas. No es lo mismo un niño que un adulto, Exacto. un abuelo. Lo que está claro, Jaime, es que el pescado nos aporta bajo en calorías, en grasas saturadas, bajo en colesterol, pero también hay que poner un poco el acento en lo que no vamos a encontrar en el pescado, y sí en otros sustitutivos alimenticios. Vamos a ver, el pescado, como tú bien dices, pues es muy rico en omega 3, que han estado de moda, ha crecido una industria paralela al omega 3, pero ahora mismo se está frenando toda esa euforia inicial que había, pues porque bueno, no tenemos muy claro de todos aquellos beneficios que se decían en un principio. Sí que es cierto que el omega 3, lo que hace si consumes alimentos con mucho omega 3, lo que estás haciendo es disminuir el consumo de grasas saturadas. Entonces estás accediendo a un tipo de grasa que son más saludables para el cuerpo, pero su efecto no está muy claro. Vale, y dentro del omega 3, porque yo muchas veces me lo planteo, venga, voy a meternos omega 3, pero ¿qué pescados tienen omega 3? ¿Lo tienen todos? O a mí me viene el salmón a la cabeza. Sí, es el primero los que me viene a la pescados cabeza. azules, todos. Todos. Vale. Unos en mayor cantidad que otros, lógicamente. Y aquí, volviendo un poquito a lo que decíais antes, hay que tener cuidado con el metilmercurio, con los tóxicos que encontramos en los pescados, y recordar a la gente que donde los podemos encontrar son en los grandes depredadores. Claro, y en ese sentido, ahora que está tan de moda el sushi, que eso es verdad, que ahora nos estamos poniendo morados de salmón, de atún y otros pescados. ¿Eso qué beneficios nos está aportando? Imagínate una persona que sea adicta al sushi. Al final está hay, los hay muchos, sí. Bueno, esta redacción hay una persona en concreto que consume mucho sushi. ¿Eso es bueno, no? ¿O carece de importancia? Abusar de cualquier alimento podría ser perjudicial, de cualquiera. El exceso de omega 3 ha sido relacionado en algunos estudios también con problemas, hay más incidencia, parece ser, de cáncer de próstata por el exceso de omega 3,
y ciertos otros problemas que pueden surgir. O sea, como Que todo, no tiene por qué, bueno, son estudios, pero no Sí, tiene sí, Pero bueno, pero lógicamente. se ha Todo esto hay visto- que cogerlo siempre con pinzas, Claro. ¿no? Exacto. Y no todos tenemos por qué desarrollar una Ni todo el mundo patología. vamos a metabolizar igual los alimentos. Efectivamente. Decías el omega El 3 equilibrio. y el omega 6, por ejemplo, que eso va a pasar mucho con la carne de tiburón. ¿Qué Ujú. pasa con ese tipo de pescado? Pues precisamente el tiburón yo lo desaconsejaría. O sea, que no lo compremos. Yo no sé A si he ver, comido lo tiburón podemos alguna vez, la verdad. consumir, pero muy esporádicamente. El tiburón lo consumimos muchas veces, Sí. como No caella, lo como venden emperador. en el pescadería. Ah, sí. Y le ponen otros nombres, claro que Tú sí. vas a que comprar emperador, compra- el emperador no hay, te dice, mira qué filetes más hermosos que tengo. ¿A que sí? Les ha pasado a Claro, ustedes. el ¿Tiburón? cazón Y te lo colocas es tiburón, y te son llevas especies el de tiburón. tiburones. Así estoy yo luego. Peces espadas. Claro, porque cuando tú compras realmente rape o algún pescado de esas características blanco, es mucho más caro, el tiburón es más barato y al final para hacer un arrocete, que dice voy a hacer un arrocete, pues le Claro. echo unos filetillos y lo hemos comprado todo el mundo. Y luego muchas veces. madres y muchos padres lo compran para los niños porque no tienen espinas. Exacto, y es cómodo para los niños. Es muy cómodo. Pero Y no es además muy es sano. una carne más prieta que les suele gustar más. Pero hay que tener cuidado por los contaminantes. Pero te que deja- O sea, que tú puede tener. desaconsejas el tiburón tanto en niños como en adultos, como en personas mayores, que también lo hacemos con nuestros abueletes, que decimos, a ver qué le Exacto. pongo al abuelillo o la abuelilla para cenar esta noche. Como a los pobres les cuesta más masticar, les cuesta más hacer la digestión. Pues es un pescado fácil de digerir, fácil de encontrar en cualquier pescadería, pero miren las consecuencias. Una vez a la semana ¿eh? se podría consumir en personas Bueno, adultas. y ahora que decís lo de los niños pequeños, en mi caso, por ejemplo, en mi casa, a mis hijos les gusta mucho los congelados estos que es merluza, que son figuritas de... ¿Eso realmente tiene merluza dentro y es aconsejable? A ver, miramos los ingredientes y tendrá que poner si tiene merluza o no. Recordemos que en los ingredientes lo primero que aparece es lo que hay en mayor cantidad. Entonces eso es lo que habría que ver. ¿Qué porcentaje de merluza? Pero tú cuando cortas ese palito de merluza o esa, Yo lo veo blanco, esa no figura, lo como. ¿qué ves? Yo lo veo blanco, pero no lo como. ¿Ves, A mis hijos les concha, encanta. ¿Ves cómo se desconcha el pescado o ves ahí una No, ves- amalgama? ves un mix, como un puré. Exactamente, el nombre técnico es mix. Bueno, vamos a analizar un poco los pescados porque al final lo que nos interesa es saber qué tenemos que meternos en la cesta de la compra para conseguir alargar esa vida. Decimos, el pescado está claro que contiene menos concentración de proteínas que la carne. Eso hace que debamos de comer más pescado que, por ejemplo, carne roja. Proteínas buenas que puede tener el pescado. ¿Qué tipos de pescado nos recomiendas que contengan un alto contenido de proteínas? Las proteínas son equiparables, las de la carne y las Exacto. del pescado. A ver, Por ejemplo, nosotros, boquerón, palometa, se me ocurre. para distinguir las proteínas tenemos dos tipos de proteínas, la proteína vegetal y la proteína animal, que ahí incluiríamos pescados y carnes. Una proteína la llamamos completa cuando contiene todos los aminoácidos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar, que sería el caso de la carne, de los pescados y de los huevos, y luego estarían unas proteínas incompletas porque le falta alguno de Sí. esos aminoácidos que estarían en los vegetales, con lo cual carnes y pescados a nivel proteico tenemos que decir que son iguales. O sea, que sí podemos Puede variar el contenido. equilibrar y decir, pues esta noche ceno unos boquerones y mañana ceno, por ejemplo, un filete de ternera pollo, blanca de para los pavo. pequeñines. Ujú. Por ejemplo, pescados azules, que los estábamos viendo antes, pero ¿y los semigrasos? Que también parece que a todos nos gusta llegar una noche y decir, venga, voy a hacer un besugo o una lubina Claro, al horno. un ¿Eso bacalao. qué nos aportan? Bueno, pues tienen A nivel menos, nutricional. a nivel de proteínas tienen similar proteínas a la de un pescado graso, lo que sí van a aportar son menos calorías y menos grasas. Mejor para es- cenar, yo- por yo- ejemplo, ¿no? sí, Que para sí, comer. sí. Y una estaría más curiosidad, adecuado. yo veo la pescadería, veo mi lubina o mi besugo y al lado está la lubina y el besugo salvaje. Además, son razonablemente más caros. ¿Hay diferencia a la hora de consumir cualquiera de estos pescados? A ver, ¿De que nos puede aportar algo beneficioso o no, que sea salvaje o no? los análisis que se han hecho a nivel nutricional, pero claro, los análisis que se hacen a nivel nutricional te dicen cuánta cantidad de proteína, cuánta cantidad de grasa tienen, pero lo que nos queda aún por empezar a estudiar es el conjunto de los alimentos. Cuando estudiamos, por ejemplo, un tóxico, estudiamos solo el tóxico, el mercurio, pero no la interacción de ese tóxico con otros. Eso es. Y eso creemos, muchas personas creemos que ahí está el kit de la cuestión. Entonces, pues bueno, me preguntabas, perdona que se me ha ido la pregunta. No, que yo muchas veces no sé si elegir el besugo salvaje Ah, vale. o el besugo de piscifactoría. Si hay diferencia a nivel nutricional entre uno y otro. A nivel nutricional, no. Pero a nivel culinario se ve... El sabor de uno y otro a tiene nivel nada que ver. organoléptico... No sé si en el precio se ve también. ¿eh? También. Claro, entonces te Lógico. encuentras con besugo, lubina, besugo normalmente no suele haber en la pescadería, pero sí que compramos mucho salmonete
Sí. Compramos mucha trucha y compramos mucha anguila. Esos son pescados que se suelen, sobre todo trucha. Aquí una trucha que dice, me la hago esta noche a la plancha, con un poquito de jamón que la abres al horno. Es un pescado muy consumido además en esta región. Yo me fijo en las pescaderías cuando la gente compra. Claro. Una buena lección. Sí, sí, son buenos peces para consumir. Son peces pequeños, no son grandes depredadores. Quizás a lo mejor la anguila, aunque sea el pez más calórico, pues por su hábitat podría tener mayores índices de contaminación, pero sigue siendo un pez pequeño, con lo cual son adecuados para el consumo. Por último, que no quiero dejar de preguntar, que si yo consumo pescado y lo que está tomando es marisco a punta pala, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O el pescado también nos va a venir bien, digo, el marisco también nos aporta cosas que nos aporta el pescado. Sí, son muy parecidos, muy parecidos. Ah, vale, bueno, pues claro. seguiremos tomando langostinos. Entonces, sobre si todo... tienes ácido úrico y tal, pues hay que tener cuidado, pero estando bien no hay ningún problema. Una mezcla entre pescado blanco, pescado azul, pescado graso y semigraso. Yo creo que nos podemos quedar con esa cuenta que nos has hecho, esos 350 gramos. Distribuimos los gramos Mitad y dependiendo mitad, un de poquito nuestras más azul, a lo características mejor. físicas, pero siempre combinar el pescado, no al tiburón, el atún, bajar también el consumo. ¿Y algún consejo más que nos tengas que dar? Algo que no tengamos que incluir en la cesta de la compra. En cuanto a pescados, Pescado, sí, algún pescado más yo prohibitivo. no incluiría los grandes depredadores, o sea, los tipos tiburón y el atún rojo, pues no lo consumiría más de una vez a la semana. Pues ya está. Bueno. Jaime, a comer Muy bien. pescado, que alarga la vida. Pero a comer de vez en cuando, eso sí, a Eso. comer alguna vez pescado. Y bajar un poquito la carne, que en este Frutas país y verduras. somos muy carnívoros y también mucha más fruta y mucha más verdura. Pues muchísimas gracias, Jaime Enrique García, vosotros. gracias como siempre por ponernos a dieta en Un este placer. programa, la buena dieta.